Durante meses, el mundo contuvo el aliento esperando el 3 de octubre, fecha en que la NASA prometía revelar los resultados de su observación del objeto interestelar 3I Atlas, un cuerpo enigmático que desconcertaba a los astrónomos. La agencia había asegurado que, con imágenes de alta resolución tomadas desde Marte, se conocería su verdadera naturaleza. Cuando llegó el día, el mundo buscó las prometidas imágenes, pero solo encontró silencio. Los portales oficiales mostraban mensajes genéricos y ninguna información nueva. En ese momento, 3I Atlas se hallaba detrás del Sol, invisible desde la Tierra. Solo las ondas marcianas podían verlo, pero lo que registraron nunca fue publicado. El misterio creció. ¿Qué habían descubierto? Rumores sugerían que lo visto era demasiado perturbador para revelarse. Otros creían que la NASA ocultaba datos deliberadamente. Entonces apareció Drew Doss, un astrofísico independiente. Esa misma noche difundió un video con imágenes del rover Perseverance, una delgada estela cruzando el cielo marciano que no coincidía con ningún cuerpo conocido. Al comparar datos, descubrió que 3I Atlas había cambiado de rumbo. El análisis mostró una desviación real, el objeto estaba 2 millones de kilómetros más cerca del Sol de lo previsto. Ningún fenómeno natural explicaba tal cambio. Una fuerza desconocida había alterado su trayectoria. Y desde entonces, la pregunta persiste. ¿Qué fue lo que realmente vieron allá afuera? El silencio de la NASA se volvió aún más inquietante cuando otras agencias, como la China Tianwen-1 y la europea Mars Express, confirmaron las mismas anomalías. El cambio en la trayectoria de 3I Atlas era real. El físico Michio Kaku explicó que un leve descenso durante el sobrevuelo de Marte alteró su rumbo, el objeto cayó un poco más en el campo gravitacional marciano, perdiendo velocidad y modificando su dirección. Sin embargo, eso no bastaba para justificar el desvío total. Luego, el Trace Gas Orbiter detectó una erupción de plasma desde la superficie del objeto. Esa expulsión actuó como un impulso, variando su velocidad apenas 4.66 metros por segundo minúsculo, pero suficiente para cambiar su destino. El resultado, 3I Atlas dejó de dirigirse hacia el exterior del sistema solar y comenzó a caer hacia el Sol, entrando en una órbita inestable que ahora cruza el plano terrestre. Simulaciones del MIT y observatorios independientes estiman una probabilidad del 45% de que pase peligrosamente cerca, o incluso impacte, con la Tierra entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025. Con 5 kilómetros de diámetro y viajando a 68 kilómetros por segundo, su colisión liberaría la energía de 50.000 bombas de Hiroshima, suficiente para arrasar continentes o provocar un invierno global. Por eso, el silencio de NASA tras el 3 de octubre resulta tan perturbador. Los científicos como Avi Loeb habían advertido sobre el peligro, pero las agencias insistieron en que no había riesgo. Ahora, los cálculos cuentan otra historia. Y justo cuando el mundo exige respuestas, todo vuelve al silencio. A comienzos de octubre, la NASA sorprendió al mundo al suspender varias misiones por falta de fondos. Pero tras esa excusa oficial se ocultaba una inquietud mayor, el inexplicable cambio de trayectoria de 3I Atlas. El astrofísico Avi Loeb advirtió en un podcast que el objeto no solo se acercaba peligrosamente, sino que desafiaba las leyes naturales. Había resistido una de las mayores eyecciones solares registradas sin perder masa ni desarrollar cola, conservando una estructura sólida y una emisión energética comparable a un reactor nuclear de 10 gigavatios. Su composición también era imposible de explicar, altas concentraciones de níquel sin hierro, algo inexistente en la naturaleza, pero común en procesos industriales avanzados. Además, su velocidad había aumentado de 60 a 68 km/s, sin causa gravitacional aparente. Loeb fue directo,
si 3i Atlas no es natural, su comportamiento obedece a un propósito. Su alineación con el plano orbital del sistema solar, su trayectoria coincidente con el origen de la señal WOW, y su capacidad para absorber energía solar parecían demasiado precisas para ser casualidad. Poco después, Elon Musk comentó en una transmisión: "Ya no parece una roca. Parece un artefacto". Según él, la maniobra de 3i Atlas se ejecutó con la exactitud de una corrección orbital calculada, como las que realiza SpaceX. Si eso era cierto, el objeto no era un cometa, sino una sonda controlada. Una nave. Quizá enviada por alguien. Y si pudo cambiar su rumbo una vez, podría hacerlo de nuevo, esta vez hacia la Tierra. La pregunta dejó de ser técnica. Se volvió existencial. ¿El cambio de curso fue un accidente o una decisión? Las primeras señales no llegaron como una transmisión clara, sino como datos grabados en ondas de radio, fríos, innegables. Su estructura matemática era demasiado precisa para hacer ruido. El dilema para los científicos era inmediato y brutal. ¿Debíamos responder? El silencio podía protegernos, mantenernos inadvertidos. Pero el simple hecho de haber recibido la señal probaba que ya habíamos sido detectados. Responder implicaba aceptar un diálogo en condiciones dictadas por una inteligencia superior. La historia humana ofrecía advertencias inquietantes. Cada vez que dos civilizaciones con poder desigual se encontraban, la más débil pagaba el precio más alto. Ahora, por primera vez, la humanidad estaba en ese papel. Cada palabra, cada bit de información que enviáramos podía desencadenar consecuencias que no éramos capaces de prever. El evento no fue una advertencia. Fue una confirmación. Durante décadas, la posibilidad de ser observados había habitado el terreno de la especulación científica. 3i Atlas destruyó esa incertidumbre. El silencio del cosmos se había roto, y su ruptura no parecía un saludo amistoso, sino un acto calculado. El mensaje no era caótico. Era ordenado. Deliberado. Estrategia pura. Y eso, más que su potencia o su origen, fue lo que más aterrorizó a los científicos que lo analizaron. El hallazgo de la transmisión de 3i Atlas no solo estremeció las bases de la astronomía, transformó la percepción de la humanidad sobre sí misma. Ya no éramos los observadores del universo. Éramos los observados. A medida que el equipo internacional profundizó en los datos, comenzaron a surgir nuevos patrones. Las capas del mensaje no se revelaban a simple vista. Lo que parecía simple repetición o redundancia para proteger el contenido del ruido, escondía algo más. Un orden interno, una estructura oculta que, al descifrarse, podría cambiarlo todo. Durante años, lo que parecía ruido sin significado empezó a mostrar patrones que no podían explicarse por azar. Bajo un análisis más profundo, surgieron irregularidades sutiles pero consistentes, presentes a lo largo de múltiples bandas de frecuencia. No eran fallos. Eran huellas. Fragmentos de un orden oculto, como si alguien hubiese reescrito un mensaje encima de otro, esperando a que alguien, algún día, supiera leer entre líneas. Este descubrimiento sacudió a la comunidad científica. Lo que parecía una simple emisión pasiva resultó ser una estructura compleja, diseñada para desplegar nuevos niveles de información conforme aumentara la capacidad de interpretación del receptor. No era una sola transmisión. Era un sistema de capas, dispuesto para revelarse gradualmente, como si sus creadores hubieran previsto, con precisión perturbadora, el ritmo de nuestro avance tecnológico. La implicación era inquietante,
no solo sabían quiénes éramos. Sabían en qué nos convertiríamos. La física del mensaje también planteó interrogantes desconcertantes. Su integridad se mantenía intacta tras recorrer distancias cósmicas, algo que ningún emisor terrestre podría lograr. Las señales, normalmente, se degradan. Pero esta no. Viajaba con una nitidez artificial, como si se hubiera protegido contra la distorsión del espacio interestelar. Algunos comenzaron a sospechar que no había viajado de forma convencional. Tal vez no atravesó el espacio, tal vez usó el tejido del propio universo como canal. La hipótesis más controvertida sugería que aquella señal podía haber cruzado años luz en un instante. El debate se intensificó. Algunos investigadores insistían en que se trataba de una curiosidad científica, una forma de contacto sin agresividad. Otros, más escépticos, advertían que ningún ser avanzado invertiría semejante energía sin un objetivo claro. El silencio del mensaje, la falta de amenaza directa, no calmaba, sino que agravaba las sospechas. En la naturaleza, los depredadores rara vez anuncian su llegada. Filósofos y pensadores se sumaron a la discusión. Para muchos, aquel evento desmontaba la antigua ilusión del ser humano como centro del conocimiento. Lo más impactante no era haber sido contactados, sino comprender que ya habíamos sido observados mucho antes de saberlo. El mensaje, etiquetado ya como la transmisión del 3i Atlas, no era una bienvenida. Era una constatación, no estábamos solos, y nunca lo habíamos estado. El orgullo humano, tan ligado al descubrimiento, comenzó a resquebrajarse. La humanidad no había sido la primera en hablar. Era el último en llegar a una conversación que llevaba tiempo ocurriendo. Pronto, surgieron preguntas prácticas. ¿Podía ese mensaje vulnerar nuestros sistemas? Los expertos en seguridad informática notaron una inquietante coincidencia. Al traducirse en lenguaje digital, ciertos fragmentos parecían compatibles con protocolos usados en nuestras propias redes de comunicación. ¿Casualidad? ¿O una forma de explorar nuestra infraestructura sin levantar sospechas? Era como si alguien hubiera lanzado un ping planetario. Una sonda. Una prueba. Y nadie podía asegurar que ese gesto no fuera el prólogo de algo más. Astrónomos revisaron antiguos registros. Señales descartadas décadas atrás por parecer aleatorias comenzaron a reinterpretarse. Algunas guardaban similitudes con esta última. Como si hubiéramos estado recibiendo susurros antes del grito. El impacto psicológico no tardó en manifestarse. Aunque las autoridades intentaron contener la información, los rumores se propagaron. Y esta vez no eran teorías conspirativas sin fundamento. Había consenso científico. La señal existía. Había sido analizada. Y era, sin duda, intencionada. El temor no era a una invasión, al estilo de las películas. Era algo más profundo, el miedo a la insignificancia. A no ser más que un dato en el mapa de otra inteligencia. La religión también tambaleó. Algunos vieron confirmadas sus creencias, la existencia de un orden superior, un ojo que todo lo observa. Otros, por el contrario, lo vivieron como una ruptura con sus dogmas. ¿Eran dioses? ¿Demonios? ¿O simplemente seres que habían caminado más lejos que nosotros? La ambigüedad alimentó el desconcierto. La creación artística se disparó, pero bajo cada obra se ocultaba la misma ansiedad, habíamos dejado de ser narradores del cosmos. Ahora, éramos el relato. Y entonces, surgió la gran cuestión. ¿Debíamos responder? Responder significaba aceptar la invitación a un diálogo cuyas reglas desconocíamos. Pero el silencio también podía interpretarse como sumisión o como desafío. Los líderes del mundo,
enfrentados a un dilema sin precedentes, debatían en secreto si abrir un canal o esconder